Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Pretendo que no sea demasiado larga y quizás yo creo que de casi todo lo que voy a contar yo creo que se sabe, pero bueno, a lo mejor voy a intentar repasar. El premio, que es lo que se va a comentar hoy, consiste en que en noviembre, del 25 de noviembre, unas personas alrededor del mundo reciben un email solicitando candidatos para el próximo año y que digan los nombres de al menos 1 a 3 candidatos sobre un tema concreto y haciendo un comentario sobre el trabajo del descubrimiento. El descubrimiento debe costar no más de una línea. El comentario del trabajo no debe constar de más de 100 o 200 palabras. Es decir, es muy simple, de alguna manera, proponer a las personas para el premio Nobel. Hasta el 31 de enero se reciben estas propuestas. Y entre el 31 de enero hasta octubre, en la Karolinska, el Instituto de la Karolinska, se producen determinadas reuniones y al final se va cribando decenas de personas hasta quedar en menos de 10 personas, que son los que se van a proponer ese año, y eso, los que lo deciden, es una última comisión de 5 personas que se va relevando parcialmente y cada año de las 5 se cambian 3. En la primera semana, generalmente, esto es como en Estados Unidos, que las elecciones es el primer martes del segundo martes, o no sé cómo de esas cosas, de noviembre, pues la Karolinska es el primer lunes de octubre. Y generalmente cuando se decide el primer premio, que es el de medicina. A partir del de medicina ya van apareciendo los otros premios y en diciembre se produce la entrega. Este año el Premio Nobel de Medicina y Fisiología se ha dado por los descubrimientos de las células de cerebro que están implicadas en el reconocimiento de una posición en un espacio a un señor que se llama John O'Coffey, que se ha llevado el 50%, y el otro 50% ha ido a medias al matrimonio compuesto por Maeve Moser y Edward Moser. San Mateo indica lo importante que es la genealogía en las personas. Y sobre todo en el Premio Nobel de Medicina es muy importante saber con quién se ha trabajado. Los maestros son muy importantes y es un hecho que generalmente o muchas veces se ha dado el caso de que el que recibe el Premio Nobel ha trabajado previamente con un Premio Nobel y así sucesivamente. Está, por ejemplo, el caso del señor Conver, que trabajó con el doctor Severo Ochoa, que a su vez trabajó con el matrimonio, a veces dan varios matrimonios, se reciben a los Nobeles, el matrimonio Cori o también el doctor Meyerhoff. Entonces, esto es una cosa que es importante y en el caso también de los primeros de este año es también importante su genealogía. O'Coffey, que es este señor, trabajó con un señor que no fue premio Nobel, pero tenía el nivel de premio Nobel que se llama Hebb, o se llamaba Hebb porque murió. Y este hombre, lo único que, digamos, uno de sus principios, que es un principio muy importante, que se puede luego comentar si se quiere al final, es que cuanto más se utiliza una sinapsis, más eficiente es la sinapsis. Esto puede ser una tontería, pero es muy importante, vamos, o sea, es uno de sus principios. Por otra parte, los Mosers tuvieron como mentor durante un tiempo a O'Coffey, o sea, tenían relación. Estos fueron postdoctorales del señor anterior y aprendieron en el laboratorio de O'Coffey muchos de los procedimientos, de los métodos que luego han utilizado. Y también tuvieron otro mentor muy importante que se llama Morris, que luego también aparecerá, y este señor es de los que más sabe sobre el comportamiento de roedores. Me dirán, ¿y qué tiene que ver el comportamiento de roedores con la medicina? Pues yo creo que cosas a veces es importante. El tema del premio. El tema del premio es neurociencias, y en neurociencias hay diferentes tipos de personas. Hay los que saben mucho de anatomía, hay los que son los biólogos celulares, los biólogos moleculares,
Pero sobre todo hay unos que se les considera en el campo los artistas, que son los electrofisiólogos. Ser electrofisiólogo no es nada fácil, porque no es fácil poner los electrodos en los sitios adecuados, sobre todo los registros, porque hay una gran cantidad de artefactos. En nuestra academia tenemos suerte de tener a dos personas muy brillantes relacionadas con el tema. Uno es el profesor Carlos Belmonte, que es numerario, y el otro es el profesor López Barneo, que es correspondiente. Ellos verdaderamente saben más de electrofisiología que yo, pero bueno, de todas maneras yo voy a decir un poco de lo que sé. Una neurona, como cualquier tipo de célula, está rodeada de una membrana que la hace casi totalmente impermeable con el medio exterior. De tal manera que es diferente lo que está fuera que de lo que está dentro. Y esto también actúa como barrera de difusión de iones. No es lo mismo los iones que están fuera que lo que están dentro. Si medimos el potencial, el voltaje que está dentro y fuera, y consideramos lo de fuera como 0 milivoltios, la diferencia interna es de menos 60 milivoltios. Esto es medible y en algunas circunstancias puede haber un paso de iones a través de esta membrana. Este paso de iones se produce a través de canales iónicos. Y en estos canales iónicos tienen la circunstancia de que se abren y se cierran de un modo muy rápido. De tal manera que la diferencia de voltaje puede cambiar. Y si antes había más cargas positivas en la parte externa y negativas en la interna, después de la apertura de los canales pueden suceder dos cosas. Si lo que entran son cationes, se va a revertir, y si lo que entran son aniones, la diferencia todavía va a ser mucho mayor. Pues bien, ¿por qué se abren los canales? Los canales se abren porque hay unos compuestos que se llaman los neurotransmisores, que van a interaccionar con unos receptores que están en la membrana. Los neurotransmisores vienen de una neurona y van a interaccionar con los receptores de otra neurona, y estos receptores van, después de la unión del neurotransmisor, a abrirse y dejar pasar al catión o al anión. Cuando lo que pasa son cationes, los neurotransmisores se llaman excitatorios; cuando lo que pasan son aniones, se llaman inhibitorios. Pues bien, esto es una neurona, y aquí hay una parte central, lo que se llama el soma, hay una parte que es el axón, y hay otras regiones, otras extensiones citoplasmáticas que se llaman las dendritas. Generalmente lo que sucede es que los neurotransmisores secretados por un axón, estos que están viendo aquí, interaccionan con el receptor, se abre el canal, y al haber un cambio de potencial, este cambio de potencial se va transmitiendo. Hay también canales dependiendo de voltaje, de que cuando hay este cambio, se va transmitiendo la señal a lo largo de todo el axón, y al llegar al final, a la parte distal, se favorece que los neurotransmisores que están en vesículas, la membrana de la vesícula se funda con la membrana de la célula y se secreten los neurotransmisores. Esto es un poco cuando pasa de neurona a neurona, en que se basa todas las conexiones neuronales y en lo que se basa pues nuestro funcionamiento del sistema nervioso. Lo que se suele hacer, y es lo que hacen los electrofisiólogos, es registrar ese cambio de voltaje en una o varias neuronas e intentar relacionar esos cambios de voltaje con algún tipo de función. Entonces dicen, cuando se activa esa neurona, en ese determinado sitio se está activando una función que tiene que ver en algo, en pensar, en oír, en escuchar, en algo. Como he dicho, la apertura y el cierre de los canales es una cosa muy rápida, muy rápida. Entonces, a veces, si se mantiene todavía el envío de neurotransmisores,
Lo que se ha cerrado muy rápidamente se vuelve a abrir y se vuelve a cerrar. Y si sigue habiendo más neurotransmisores, sigue abriéndose y cerrándose siguiendo una frecuencia determinada. Esa frecuencia determinada es muy importante cuando luego se registran cómo son las interacciones neuronales, y con esas frecuencias que dependen del canal, de la célula, del neurotransmisor, etcétera, podemos seguir o registrar fácilmente cómo se produce la interacción eléctrica. Pues bien, esto es un poco la base. ¿Por qué les han dado a estos señores el premio Nobel? ¿Cuáles eran sus trabajos? En esto, yo creo que en todas las áreas de la ciencia hay modas. No solamente hay genealogía, sino también hay modas. Y de repente hay épocas en donde está la moda de hacer algo, y eso arrastra a mucha gente que viene después. En los años 50, 60 del siglo pasado, cuando el señor O'Coffey era joven, una cosa, y siento mirar al fondo, una cosa que tenían los cirujanos, sobre todo los neurocirujanos, una manía era que cortaban todo. Y de tal manera que si, por ejemplo, el señor, y pongo el caso del paciente HM, tenía un problema de una epilepsia, ataques de epilepsia, en donde tenía una degeneración en una zona, el lóbulo temporal, es lo que se llaman las epilepsias temporales, pues lo que hacían era cortarle un trozo del cerebro a ver si se arreglaba. Generalmente se arreglaban, pero tenían unos daños colaterales después. El señor HM, que tenía esta epilepsia temporal, le cortaron dos zonas, las dos zonas simétricas de lo que corresponde a lo que se conoce como el hipocampo. Como consecuencia de eso, este señor dejó de acordarse de todo lo que le pasó a partir de entonces. Todo lo que se acordaba, todo lo anterior, pero desde ese momento ya no tenía lo que se llama la memoria episódica. Había perdido la memoria. Ese es un modo muy desastroso de localizar la memoria episódica en el ser humano, pero eso fue un poco la consecuencia. Entonces, eso marcó un hito muy importante, y la gente empezó a mirar cómo podían, de alguna manera, no de esta, más fácilmente, ver en qué parte del hipocampo o en qué regiones estaba verdaderamente localizada la memoria episódica. Y se fueron a modelos de roedores, ratas y ratones. Y entonces, en estas cosas estaba el señor O'Coffey. Y el señor O'Coffey lo que observó es que cuando ponía una rata a la que había dañado el hipocampo, se movía hiperactivamente por todos los lados. Y la idea genial que tuvo cuando se movía por todos los lados es que estaba desorientada. No sabe dónde ir y se mueve porque está desorientada. Esto es, digamos, la base del trabajo de O'Coffey. Y dijo, pues, si está desorientada porque tiene mal el hipocampo es el centro en donde nos orientamos. Y a la larga, pues, tuvo razón, pero le costó mucho. Su artículo lo publicó en una revista de índice de impacto medio, una nota corta, y no se lo creyó nadie. ¿Y en qué consistía el trabajo? El trabajo consistía en dejar una rata normal, a la que le había puesto un electrodo en una zona que era el hipocampo, que era lo que tenía que relacionar. Y voy a hacer un pequeño lapsus, porque debo decir que el hipocampo es, como prácticamente todo, una de las regiones mejor descritas por Cajal, y que Cajal hizo todo. Yo muchas veces no entiendo, porque yo, en mi opinión particular, yo creo que está a nivel de Newton. O sea, Cajal es algo en la neuro que es increíble, y sin embargo nunca se le aprecia, no lo sé, o no lo apreciamos lo suficiente, porque es una persona que hizo todo. Pues bien, él describió que en la zona del hipocampo hay esto que parece el cuerno de un carnero, y que, como bien saben ustedes, hay un dios que se llama mitológico, que se llama Amón, que tiene cabeza de carnero, y por eso a esto se le llaman el cornus amonis, porque todo se pone en latín, y tiene diferentes regiones, la 1, la 2, la 3, etc. Pues bien, lo que hizo
o Coffey fue poner en las regiones CA3 y CA1 del hipocampo, que era lo que veía que estaba más dañado, un electrodo. Y vio que cuando la rata que llevaba el electrodo pasaba por determinado sitio, el electrodo que registraba la actividad neuronal indicaba que había un aumento en la actividad neuronal. Lo podía registrar. Y decía, pues aquí, cuando pasa por ahí, está indicando, se está orientando y se está activando esa zona que está ahí en el hipocampo, en el CA1, en el CA3, etc. Entonces, él lo publicó y le cayeron todo tipo de críticas diciendo, estos son todo artefactos, porque como he dicho, esto es un poco de arte, y a lo mejor se le estimula esa neurona por el hecho de que huele algo, ha oído un ruido, o le pasa cualquier otro tipo de cosas. Eso no tiene que ser porque tiene la visión, el conocimiento del sitio. Tanto se metieron con él que se tardó casi hasta 7 años hasta hacer todo tipo de controles, y al final escribió un libro, no ya un artículo corto, un libro entero, explicando el problema, que sin embargo es de los libros que actualmente es de los más leídos del todo. Pero aún así seguían metiéndose con él, y en lo que ya hizo fue poner diferentes electrodos en las diferentes regiones y ver que podía hacer un mapa de la localización, porque unas veces, según pasaba por un lado, se le encendían unos, y pasaba por otros, se encendían otros, y tenía un mapa de localización. Cuando a esta rata, que tenía ese mapa de localización, la cambió de espacio y de sitio, con los mismos electrodos, observó que al pasearla por otro lado, tenía otro mapa de localización diferente. Pero para ver que estaba todo correctamente, la volvió al primitivo y se reprodujo otra vez el mapa de localización primitivo. O sea, el hombre hizo todo tipo, digamos, de controles, y entre otras cosas lo que vio es que había algunas zonas en donde al pasar por diferentes sitios se le activaban de igual manera, no de igual manera, pero se le activaban en diferentes ocasiones. Y entonces lo que luego ya determinó es que por los sitios que eran algo diferentes se activaban en las mismas neuronas porque había en esos sitios que era similar entre ellos. Y eso era por lo que se activaban. Como he dicho, tenían el problema del paciente que le habían quitado el hipocampo y que se había perdido totalmente, digamos, la memoria. Y entonces lo que hizo él, sabiendo en los sitios de las localizaciones que se registraban cuando se pasaba por sitios, fue y destruyó esas zonas, y a una rata la vio a ver si recordaba su orientación, y esto lo hizo en lo que se llama el laberinto de agua de Morris, que consiste en echar una rata a una piscina en donde tienen una plataforma que no se ve, y después de echarla varias veces recuerda y está orientada y se sabe exactamente a dónde se va. Pues bien, lo que vio con este señor es que cuando se dañan estas regiones, las que se activaban por los electrodos, pues estaba desorientada y la rata no sabía nunca a dónde ir. Debo decir, y porque esto es importante para lo que viene después, que las neuronas que registran estos cambios, como las que están en la zona CA1 o CA3, lo que se abren, los canales que se abren para los cambios, son canales de calcio. Entonces, esto es importante para lo que luego voy a contar. Total, en general, el resumen es que las células que las llamó las place cells, las que de alguna manera indican la orientación, sirven para localizar una posición. Ahora bien, yo creo que de todas maneras lo que le vino muy bien a este señor es que este mismo año el Premio Nobel de Química, que se ha dado por la microscopía de fluorescencia, se ha visto por esta nueva técnica, que no tiene nada que ver con lo anterior, que él tenía toda la razón, sin utilizar ni electrodos, ni registros, ni nada. Y esto es un trabajo que se publicó un poquito antes de que le dieran el Nobel,
en el cual consistía en lo siguiente. Estamos hablando de que hay una activación neuronal, y esta activación neuronal puede registrarse con electrodos, y porque hay un cambio en los canales, se abre un canal de calcio, y entonces aquí lo que se hizo es, sabiendo que se abre un canal de calcio, y aquí entra ya la biología molecular también, vamos a expresar en esa rata, o en el ratón, o en el roedor que sea, una proteína que no existe, pero que nosotros la podemos expresar ahí, en las neuronas CA1, que se haga fluorescente cuando suba el nivel de calcio. Si nosotros entonces le hacemos un agujerillo al cráneo de la rata y ponemos un microscopio, este microscopio por el que le han dado el Nobel, que puede de alguna manera determinar claramente los cambios en fluorescencia, nosotros podemos ver qué pasa cuando hay diferentes posiciones y qué es lo que actúa. Para evitar problemas de que el ratón ande y huela o ruido y tal, el ratón está quieto con su microscopio encima y se le van pasando fotografías o películas. Cuando reconoce una localización, se produce una entrada de calcio, se activa la fluorescencia de la proteína y se observa en el microscopio. De esa manera se ha visto no solamente qué tipo de neuronas eran las implicadas, sino qué dendritas, qué parte de la neurona es la que se activa. O sea, esto yo creo que le favoreció muchísimo porque era un modo claro de demostrar de que esto era así. El otro trabajo es el estudio de los Mosers. Para orientarse o para cualquier actividad en la que interviene el sistema nervioso, primero tenemos que relacionarnos con el exterior, y eso nos lo relacionamos a través de los sentidos. Yo ahora mismo pues me está escuchando y quizás gracias a eso pues hay una especie de comunicación, os están mirando las diapositivas, y esa información de los sentidos, de los 5 sentidos, se localiza en diferentes regiones del cerebro. Pues por ejemplo, lo que vemos se nos va aquí a reflejar en el lóbulo occipital, el tacto va a estar aquí, en el parietal, bueno, se va a regiones específicas de la corteza. Y para luego memorizar eso, hay que ir a una región que las coge todas, que es lo que se llama la corteza entorrinal. De ahí la transmisión se produce al hipocampo, que era lo que estaba trabajando O'Coffey, y de ahí ya se activan estas células, estas neuronas, las place cells, etc. Pues bien, los Moser lo que dijeron es, si la secuencia es esta, sentidos, corteza entorrinal, hipocampo, no vamos a poner los electrodos aquí, que es ya casi el final de la historia, sino los vamos a poner un poco antes, en la corteza entorrinal, y ver qué pasa. ¿Qué pasa cuando una rata se va moviendo y que se le activa antes en la corteza entorrinal? Entonces, estos ya hicieron un artículo que lo publicaron en una de las mejores revistas, Science, y que, bueno, pues un altísimo índice de impacto. Esto es totalmente diferente. Estos nacieron ya con todo a favor, y aquí además nadie les dijo que no tenían bien hechos los controles ni nada por lo que se ha visto. Esto es justamente la otra historia. Pusieron sus electrodos en la corteza entorrinal y lo que vieron, o sea, aquí está la rata, la corteza entorrinal, aquí está el hipocampo, están muy cerca. Lo que vieron es que en la corteza entorrinal una sola célula se activaba cuando pasaba por diferentes sitios. O sea, diferentes sitios los veía como un sitio. Y cuando vieron cuál era la localización de esos sitios que se recogían en una sola neurona, veían que formaban una especie de hexágono. No se sabe muy bien por qué se forma hexágono, y luego se puede a lo mejor discutir, pero esto es un poco lo que vieron. Y esto lo interpretaron como que estas células, más que estar indicando una localización específica, están indicando un espacio más grande, que es un hexágono, es casi un círculo. Como estas neuronas van a luego a conectar
con las que vienen más atrás, que son las place cells, que es el sitio específico, lo que sugirieron es estas, en la secuencia de eventos, lo primero que nos hacen es encontrar el lugar grande y luego la cosa específica la van a determinar después de interaccionar estas neuronas que las llamamos grid cells, porque dan esta especie de parrilla hexagonal, con las place cells. El punto ahora es saber cómo se produce esta interacción de unas con otras, para ver cómo se produce desde los sentidos hasta la parte final toda la localización y toda la orientación y el indicar un sitio concreto para que se vaya el ratón o la rata. Eso es un poco lo que se está haciendo y el campo ha subido mucho. Ahora la moda es buscar este tipo de cosas y esto ha subido muchísimo el número de equipos y de grupos que están viendo cómo se interaccionan las neuronas, que son este tipo, que están en la corteza entorrinal, con las neuronas, que son de ese tipo, que están en el hipocampo. Yo muchas veces lo que hago, y evidentemente si alguien lo quiere, yo esto lo dejo siempre aquí, nunca me llevo las presentaciones, lo que estoy diciendo es algo que está mejor resumido, por eso pongo las referencias, por los Moser. Los Moser, ya antes de que les diera el premio Nobel, se hacían una propaganda en revisiones y en esto, que es increíble. Lo tenían muy bien trabajado. Y es muy bueno porque escriben muy bien inglés. Da gusto leerles porque lo explican muy bien. Pero después, lo que tiene que ver con el premio Nobel en sí, si uno quiere saber o quiere leer una revisión larga, pues yo sugeriría este. Si quiere ver una revisión de menos de media página, de todo lo que estoy diciendo, sugeriría esta. Y si quiere ver una espléndida, yo sugeriría esta. Esta es lo que a mí me hubiera gustado contarles a ustedes, como lo contó este señor, que también es premio Nobel, que es Candel. Pero por pudor no he cogido el trabajo y se lo he traducido y se lo he hecho poco a poco porque me daba vergüenza. Pero eso es verdaderamente lo que me hubiera gustado, porque está muy, muy bien explicado. Pero en esto del premio Nobel no todo el mundo está contento. Y siempre dicen, ¿y por qué se lo han dado a este si había otro que era tan bueno o mejor? ¿Qué pasa con los que no se han llevado el Nobel? Y en honor a estos, que yo creo que también hay que darles crédito, voy a quedar con los perdedores, un poco por los que no les han dado el Nobel. Hay un tercer artículo que tiene que ver no con las grid cells o con las place cells, sino con otras que se llaman las head direction cells, y que está hecho por estos señores y que se publicó aquí. Bueno, pues estas células lo que hacen es que indican la dirección en que se mueve un roedor. Si va hacia el norte, si va hacia el este. Y esto lo fuerzan poniéndoles pequeñas comidas para que vaya en esa dirección. Les ponen, sobre todo les entusiasma el chocolate, les ponen trocitos de chocolate. Y entonces, durante todo el tiempo que llevan esa dirección, se están activando ese tipo, digamos, de células. Y ese tipo de células, que es lo que se llaman el azimut, no tiene nada que ver con astronomía. Yo esto tuve que mirar, a ver, el nadir, el cenit y todo este tipo, no tiene nada que ver. Esto es, la traducción parece ser del árabe que significa dirección, punto. O sea, y por eso la pusieron. Pero si yendo en una dirección, de repente se quedan enfocados en otro aspecto y tienen que producir un giro, hay otras células que también son las células de los giros. Y yo no sabía que en las células de los giros y que los ratos y ratones sí sabía que sí giran y se mueven de un lado para otro. Lo que no tenía ni idea, porque yo originariamente soy químico y no tenía ni idea de biología en ese sentido, es que los murciélagos, que son de otros roedores, no giran, sino que si quieren cambiar la dirección y van hacia el este y quieren ir hacia el oeste, lo que hacen es que cambian el vuelo, se pegan una especie de voltereta, porque no pueden girar. Pues bien, estos señores descubrieron otras células que se llaman las pit cells, que están implicadas para los murciélagos en este tipo de cambios. Unas están en la corteza entorrinal, otras están en el hipocampo y otras están después de lo que está conectado al hipocampo, que es el subículo, lo que viene de después.
También hay otras que se llaman las células border cells, que es cuando hay un cambio en ambiente, y hay muchas más. Estas también fueron descubiertas por los Mosers, pero lo que se ve ya es que hay mucha promiscuidad, hay mucho tipo, digamos, de células, y ahí no quiero yo ya molestar. Pero ahora siempre, como los trabajos, siempre se acaba con una discusión, y la discusión suele ser crítica, y entonces siempre yo creo que es bueno pues, meterse un poco con la Academia de Suecia. Y yo lo que no entiendo es por qué dieron el premio Nobel por esto y no por cosas que yo, en mi opinión particular, pienso que son más importantes. Como hemos visto con el paciente HM, la orientación y adquisición de la memoria episódica y la navegación, parece ser, lo de la orientación, es decir, estoy aquí, estoy allá, etcétera, se localizan en la misma región del cerebro, que es la corteza entorrinal y el hipocampo, en un sitio las gris cells, en otro sitio las play cells. Entonces, y a mí me choca por qué se ha primado el proceso de navegación sobre el de cómo se adquiere la memoria. Porque ambos parece que están afectados en una enfermedad que es muy importante, que es la enfermedad de Alzheimer. Ustedes saben que la enfermedad de Alzheimer empieza con una pérdida de memoria y luego con una gran desorientación de la persona. La persona no sabe dónde están ni con quién se relaciona, etcétera. Y de hecho, mirando las imágenes de cuando se hizo la lobotomía al paciente HM en los años 50 y tantos del pasado siglo, y lo que sucede en la misma región en un enfermo de Alzheimer, se ve que la degeneración, la pérdida de la región es la misma. Y entonces yo, insisto, no entiendo eso, y sobre todo porque pasó una cosa, nada más darles el premio Nobel, que hubiera cambiado posiblemente la historia. Y es que el paciente HM, a diferencia de los enfermos de Alzheimer, cuando se publicó en un Nature Communication hace muy poco tiempo, si verdaderamente tenía un problema de localización y de orientación, sacaron, cuando ya sacaron toda la historia clínica, que se sacó hace muy poco, sacaron que había hecho un mapa para orientarse en los pasillos de la clínica y o sea, él sabía orientarse, había perdido la memoria, pero algo se acordaba del Esto ha sido un pelín de escándalo, porque si empezaba y para intentar explicarlo, si este es el proceso, sentidos, corteza entorrinal, etcétera, lo que se ha visto es que a nivel de lo que es la corteza entorrinal, que es esto, que hay la parte lateral, que es la parte más externa, y la parte medial, que está un poco más interna, las gris cells están más en la parte medial, mientras que en la enfermedad de Alzheimer lo que está más dañado es la parte lateral. Y ahora se intenta indicar que esta zona estaba sin afectar en el paciente, mientras que está afectada esta y esta, las dos, en el caso de los enfermos de Alzheimer. Yo no sé si esto es para también intentar arreglar un poco la historia. De tal manera, y esto ya no voy a aburrirles porque ya he dicho que iba a ser relativamente corto en lo que sí se sabe ya son todas las conexiones que vienen de los sentidos, las diferentes partes de la corteza, a la corteza entorrinal, aquí están las gris cells. Esto tiene que ver todo con la memoria. Algún día, si quieren, yo les comento otros sitios de los procesos y de las señalizaciones de las memorias. Aquí en esta zona están los play cells, aquí están las head direction cells, aquí están las border cells. O sea, se van haciendo ya los mapas. Y ya para concluir, también queda un poco la duda, la pregunta, ¿por qué solo han dado al espacio, a la orientación en el espacio, y no al ver cómo sabemos los cambios en los tiempos? Porque también tenemos partes en el cerebro que nos indican los cambios de tiempo. Y esto fundamentalmente está en una zona aquí más metida, detrás de lo que se llama la órbita cortical, en una zona que es el hipotálamo. Pues ahí, con una serie de hormonas o de compuestos, en realidad es una hormona, porque es igual que la serotonina, que se llama melatonina, pues ahí, de alguna manera, tenemos lo que sabemos, que conocemos como el ritmo circadiano. Sabemos cuándo es de noche, cuándo es de día, y podemos de alguna manera controlar el tiempo por los cambios que hay de noche y de día y de estos ritmos. Pues bien, ahí sabemos que hay una serie de genes
que se estimulan durante los cambios del ritmo circadiano, que además se llaman como periodo, como el del tiempo, clock cytochrome genes, y todo este tipo de cosas están presentes en un tipo especial de neuronas. Entonces, yo no sé si es que esto lo han dejado para otro premio o para otra cosa, pero verdaderamente sería tan importante, a lo mejor, no haberse dedicado tanto al espacio, sino también haberse dedicado algo a los tiempos, a las time cells. Y con eso, como quiero que no molestarles mucho y acabo. Son casi 45 minutos, ¿no? Y si tiene alguna pregunta, encantadísimo. Muchas gracias.